Gemavi es presentado por Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Cofán Limitada, la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Muy buenas noches, bienvenido a Mega TV. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Súper bien, ¿y vos? Súper bien, Noelia. A días nomás ya de Navidad. Sí, una fecha importante para muchos, ¿verdad? ¿Preparado ya para pasar? Por supuesto. Primero tengo que festejar el cumpleaños de mi hijo. El lunes 20, mañana, 22. Mañana, mira, lunes Así 22, es. mira. Y después ya la Navidad. La Navidad, todos juntos. exacto. Bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar de algo que acaba de ocurrir en nuestro país. Yo lo titulaba, Noelia, de esta forma en mi editorial que hacemos todos los días marcando pautas en la 780, mi palabra en 2 minutos, como que Paraguay finalmente, después de 1811, entró al capitalismo. Entonces mi editorial fue, bienvenido al capitalismo. Miércoles 17 de diciembre, Paraguay finalmente entró al capitalismo. Con todo lo que eso significa. Voy a citar 3 cosas nomás. En el siglo XIX, antes del capitalismo se desarrolló como hoy, la expectativa de vida del mundo era 35 años. Hoy es 75. En el siglo XIX, la pobreza mundial era del 96%, hoy la pobreza mundial es del 12%. La nuestra es del 20%, pero en América Latina hay mucha pobreza. Y antes, en el siglo XIX, el 50% de los niños morían antes de cumplir los 2 años. Hoy fallecen el 3% de los niños. Esas 3 cosas trajo el capitalismo. Directo, no hay ninguna duda. Entonces, nosotros, o yo pongo, Noelia, que cuando Standard & Poor's, la calificadora más importante y más rigurosa de las 3 grandes que hay, nos dio grado de inversión, siendo la segunda ya después de Moody el año pasado, titulé Paraguay, bienvenido al capitalismo. Entonces, invité al presidente del banco más grande del Paraguay, en volumen, en utilidades, en lo que quiera decir, y parte del banco más grande de América Latina y uno de los 10 más grandes bancos del mundo, José Brites. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán, muchas gracias por la invitación. Noelia, un placer. Así que acá, lógicamente, ya aprendiendo contigo con esos datos que acabas de colocar entre el siglo XIX y la actualidad, ¿verdad? Sí. Terribles datos que muestran lo que es el desarrollo del mundo y, lógicamente, la ciencia también en parte, ¿verdad? Claro, y todo vino ligada al capitalismo, ¿verdad? Porque no es que la ciencia tuvo financiación porque hubo capitalismo. El progreso vino por la parte de la salud con la cual tuvimos expectativa de vida. Totalmente. Se desarrolló la medicina, en fin, todo tuvo que ver con todo, siendo su base principal el establecimiento del capitalismo que hoy rige en el 98% de los países del mundo. Hasta los países totalitarios comunistas rige el capitalismo, excepto Cuba, Corea del Norte. Un puñado de 5 o 7 países en total no tienen como sistema vigente el capitalismo, ¿verdad? El resto, incluyendo la China comunista, está con el capitalismo. Bueno, José, finalmente el miércoles 17 de diciembre, la Standard & Poor's da un comunicado donde informa por qué y que dio grado de inversión a nuestro país. ¿Vos cómo recibiste personalmente, como presidente del banco más grande del Paraguay, esa noticia, José? Bueno, primero que es una noticia histórica para el país. Así como dijiste, en 1811, por primera vez en nuestra historia, pasamos a tener 2 calificadoras que nos colocan en un selecto club de países con grado de inversión, ¿verdad? Un trabajo tremendo, histórico, de casi 20 años que se viene haciendo de manera muy rigurosa, institucional, y que lógicamente se condecora ahora con esta segunda calificación que tuvimos de Standard & Poor's, como tú mismo lo dijiste, una de las calificadoras más rigurosas que hay, ¿verdad? Es una noticia tremenda, ¿verdad? Nosotros esperábamos, sinceramente estábamos esperando una noticia como esta, más en el primer semestre del 2026, por todo lo que se venía haciendo, por las reformas, por la disciplina que se venía teniendo en la gestión de la economía, ¿verdad? Y porque lógicamente
cuando uno habla con los colegas de la región y ve lo que Paraguay estaba haciendo ya hace un tiempo, somos un país reconocido en ese sentido, ¿verdad? Macroeconómicamente los deberes de casa súper bien hechos, ¿verdad? Entonces esperábamos y fue realmente una noticia tremendamente grata para el país, y creo que hay que entender muy bien la dimensión de esta noticia, porque esta noticia tiene una dimensión sumamente favorable, pero también con una gran responsabilidad a futuro para todos nosotros, para todos los actores económicos, ¿verdad? Entonces, feliz, porque lógicamente dentro de lo que es América Latina, por eso te traigo un material, cuántos países forman parte de este club de grado de inversión, y que lógicamente nos lleva a tener otro tipo de discusiones con inversores mucho más fácil de lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Ahora, José, yo trato de graficar un poco para que la gente entienda. Viste que a mí me fascina mucho, bueno, yo leí mucho, entonces entiendo algo, ¿verdad? Pero yo quiero graficar para que la gente entienda qué es lo que pasó el miércoles, qué pasó realmente. Cuando la Standard Poor's la Standard Poor's le evalúa a 160 países todos los meses, o sea, ellos están evaluando la economía del mundo todo el tiempo, y nos dio a nosotros la calificación. Al día siguiente, yo grafico de esta forma, José, en los grandes centros financieros mundiales, llámese la City londinense, llámese Wall Street, llámese Frankfurt, llámese París, Shanghái, Hong Kong, Tokio, Seúl, le apareció una lucita roja en las computadoras a lo que manejan trillones o billones de dólares de fondos de inversión, y la gente se fue con el mouse, tocó y le apareció ahí Paraguay Investment Grade. Y dice, pero ¿qué pasó acá? Eso se multiplicó por cientos en el mundo. Entonces la gente dice, bueno, ahora puedo buscar acá. Y ahí empieza a buscar qué es lo que es Paraguay. Los primeros que van a beneficiarse, entre comillas, son los bancos. Seguro, José, a vos ya te llamaron o te van a llamar la semana que viene, o dentro de 15 días, o dentro de un mes, y te van a decir, che, José, Itaú, esperan por tiene esta performance, alzando sus utilidades, morosidad baja, sistema, el crédito creció 16-17% en un año. O sea, José, no querés una línea de crédito de 100, 200 millones, tenemos para vos, con tasas preferenciales, porque la tasa de reserva federal del Banco Central Americano acaba luego ya de bajar. Entonces significa que con el spread pequeño de lo que significa grado de inversión, a vos te van a ofrecer probablemente a 3,5%, 4%, 4,25%. Vos esa plata le metés el spread, le vas a ofrecer a tu cliente una tasa que no existía hasta ese grado de inversión. A partir de ahí se va a cerrar los negocios financieramente para muchos proyectos de inversión. Contame esa parte, pero que vos estás en el banco, ahí en el edificio de la galería, José, te llaman y te dicen, che, José, sos parte de Itaú y encima estás en Paraguay, ustedes acaban de entrar en una inversión, tengo esto para vos. Bueno, es tal cual, vamos a poner así en varias dimensiones. Yo creo que la primera noticia súper positiva es para el gobierno, ¿verdad? Porque lógicamente Paraguay seguramente va a emitir en el primer trimestre del año que viene, y ya teniendo las dos calificadoras somos full grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que lógicamente ya cotizás a grado de inversión. Pero con un detalle súper positivo como país, ¿verdad? Como Paraguay. Nosotros ya veníamos, cuando uno ve el ENVI, o sea, cuánto es la prima que se paga sobre los T-bills, ¿verdad? Que sería el precio de la letra de regulación americana, del bono del Tesoro. Básicamente, Paraguay ya estaba cotizando a 125 puntos por encima, 128 puntos por encima. Uruguay, que es un país de la región con grado de inversión ya desde hace un buen tiempo atrás y con muy buen trabajo hecho también, igual que Chile, igual que Perú, estaban tradeando entre 75 y 128 también. Entonces, Paraguay ya venía mostrando señales muy positivas y eso estaba haciendo que, lógicamente, los precios que nos llegaban ya nosotros como país eran supermente favorables. Ahora, ¿qué cambia? Que tenemos el grado de inversión, es como que todas las materias se hicieron y, lógicamente, Paraguay, cuando emita el año que viene, va a poder capturar, primero, entrar fondos de inversión que anteriormente por políticas no podían
aplicar fondos en Paraguay, porque lógicamente no teníamos las dos calificadoras, hoy en día sí. Y los más grandes fondos del mundo van a poder acceder a la deuda paraguaya, al bono paraguayo. Entonces la primera noticia como país es sumamente favorable. La segunda noticia es que lógicamente las empresas vamos a poder acceder a lógicamente esos fondos en mejores condiciones. No te iría tanto del lado del sistema financiero, prestando al sistema financiero. No te iría tanto de las líneas de los grandes bancos que todos tenemos, nuestros corresponsales. Evidentemente pueden mejorar, pero la gran ventaja va a ser que las empresas y los bancos podamos emitir en el mercado global. Y eso sí va a entrar a un precio diferenciado ya y en una cantidad de ofertas que va a ser diferente. Cuando Paraguay emite una deuda en el gobierno, en el mercado global, normalmente tenés posiciones por casi 7 veces el valor de la emisión, lo cual significa que es súper atractivo. Eso va a pasar en el mercado comercial y financiero. Ahora, las empresas tenemos un gran desafío acá, en la general, es que tenemos que hacer los deberes de casa. ¿Qué significa hacer? No es que de la noche a la mañana vamos a tener una oferta de los fondos de inversión que invierten en países con grado de inversión y en empresas que inmediatamente ganan el grado de inversión. Tenemos que hacer un proceso de que, primero, de alguna manera, traer las calificadoras que nos califiquen a nosotros, que nos digan que también nuestras empresas y bancos cumplen, lógicamente, con los requisitos para hacer grado de inversión, tener nuestros propios grados de inversión y ahí salir a emitir en condiciones tremendamente favorables. Así funciona, o sea, en un primer momento el gobierno se va a llevar una muy buena oferta de condiciones y posteriormente las empresas bancos y las empresas comerciales que emitan deuda van a tener que hacer ese proceso de tener las calificadoras y para eso tienes que tener governance, tienes que tener los balances auditados. Ese es un proceso, Germán, que tenemos que iniciarlo ya. O sea, las empresas tienen que iniciar ya porque esa ventaja va a existir. Manuel Ferreira, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Gracias, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, Manuel, directo al grano ya, así continuando con José en esto que a mí personalmente me fascina. ¿Todas las empresas valen a partir del miércoles un poquito más en Paraguay? ¿Todos sí. Los terrenos o los terrenos urbanos por lo menos valen un poquitito más o tienen una tendencia de subir de precio? ¿Paraguay vale un poco más a partir del miércoles? Digo, como un todo. Sí, todo vale un poquito más. Hay muchos precios que no los conocemos muy claramente, no son muy transparentes algunos precios. El precio de tu terreno posiblemente vale más, pero acá no hay un mercado muy fluido en el tema de terreno, entonces no puedes saber. Pero sí, yo creo que esta es una noticia sumamente positiva. Hay un tema que es muy importante. Alrededor del 90% del dinero que se mueve en el mundo en fondos de inversión se mueve a países con grado de inversión. Nosotros hoy multiplicamos más o menos por 10 la cantidad de gente interesada en mirar Paraguay. Lo cual no quiere decir que termine realizándose, pero la cantidad de gente que está mirando se multiplicó por 10. Entonces, obviamente, tenés más demanda por lo que sea que ofreces y eso tiene que hacer que tu precio suba de alguna manera. Eso es lo que fue pasando hoy y creo que es clave. Bueno, también decía, porque miren muchas reacciones, la historia que vivió Uruguay, Chile, Colombia mismo, que fue grado de inversión, después dejó de serlo, los motivos por los cuales dejó de serlo. En el caso de Uruguay, las inversiones directas extranjeras se quintuplicaron en los primeros 3 años, se multiplicaron por 5. Ahora, Uruguay tiene otro nivel, ¿verdad? Estamos un poco lejos todavía de Uruguay en muchos aspectos que tienen que ver también finalmente con la economía. Pero, a ver, José, vos, por ejemplo, ahora tenés otro mindset, tenés otro posicionamiento en la mente mirándole a toda tu cartera, las empresas, sabes que van a valer más, sabes que hoy están posicionados para tener mejor calce financiero, para cerrar y cuadrar los negocios, crecer nuevos negocios, crecer lo que ya están. Para poner un solo ejemplo, la mayor procesadora de carne de cerdo de España viene a Paraguay con una inversión de $300 millones.
Entonces, toda la cadena que está a través y alrededor de esa fábrica procesadora de carne de cerdo gigante que van a tener, automáticamente valen más. Entonces, vos como banquero, José, ¿cómo mirás eso? ¿Cómo ves así la foto grande económica de los clientes del banco? No, la foto es súper positiva, más o menos en la línea que hablaba Manuel recién, ¿verdad? Vamos a decir, la noticia es espectacular, las ventajas son tremendas, accedes a una oferta importante de capital y a costos realmente sumamente ventajosos. Te diría que los activos van a pasar a valer más definitivamente, porque esto es como que el inversionista extranjero mira, ¿quién es Paraguay? Y tiene lógicamente dos calificadoras que le dan el grado de inversión, ya somos grado de inversión, por lo tanto las facilidades que se podrían dar desde el punto de vista del financiamiento son realmente importantes y súper relevantes. Para todo, tanto para el inversionista extranjero como para todo lo que podemos llegar a hacer en infraestructura a través de financiamiento, que es algo sumamente importante. Mirando Uruguay, que vos lo comentabas, Uruguay está cosechando en pala estas ventajas realmente porque es un país institucionalmente fuerte, la economía le está yendo súper bien, hicieron los deberes de casa de manera adecuada. Pero yo creo que Paraguay tiene mucho más potencial definitivamente. Tenemos más potencial, primero porque somos mucho más habitantes, ¿verdad? Tenemos una población joven en desarrollo, por lo tanto esa es una ventaja relativa. En Paraguay la producción se puede hacer en el 100% de todo lo que es el país en sí, agricultura, ganadería, forestal, industrial, o sea, tiene un potencial tremendo, tiene un costo relativo en activos aún bajos comparativamente al estado de Paraná, al estado de Mato Grosso Sur, la Santa Catarina, Río Grande, a lo que es Uruguay, Argentina, por lo tanto hay mucha oportunidad de inversión. Y esas inversiones hoy se están viendo. Esto lo que va a hacer, vas a acelerar ese proceso naturalmente y es un tema que tenemos que aprovechar. Ahora, Germán, yo creo que el gran mensaje que a mí me gustaría dejar acá es, esto conlleva a que las empresas van a tener que abrirse de una manera diferente. Van a tener que hacer un proceso de robustecimiento del governance, van a tener que robustecer todo lo que es la parte de balances, van a tener que tener, lógicamente, auditoría de primera línea, que muchas veces todavía en empresas muy familiares no lo quieren hacer. Es natural, no quieren que se conozca cuánto ganan, quiénes son los accionistas, pero es un proceso que se va a dar. Y se va a dar porque la competencia le va a exigir. Ahora va a venir una gran industria, como vos estás diciendo, del mundo porcino, gigante de España, sumamente relevante, y va a venir a competir con las industrias locales. Y las industrias locales van a tener que hacer sus deberes de casa para tener un costo de financiamiento más barato y abrir más mercados definitivamente para competir con una industria como esa. Y se va a dar en pollos. Hace muy poco tiempo una de las la mayor procesadora de proteínas del mundo mencionaba que va a entrar en la industria de pollos también acá en Paraguay a través de una compra estratégica que hicieron en Campo 9. Y va a entrar, son jugadores que van a comenzar a entrar al mercado y que van a entrar a competir y esas inversiones van a llegar al país. O sea, de vuelta, creo que hay demasiadas oportunidades a partir de esto. Creo que los activos se van a valorizar más. Paraguay pasa a estar dentro de un club que es bastante selecto. Si uno mira América, cuando yo te decía, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Perú, México y Paraguay. Son los únicos países que son grado de inversión hoy. De los más de 40 países. De los más de 40 países. Solamente pensando en América Latina. Te vas a Europa, también tenés una misma proporción. Te vas a Asia, tenés una misma proporción. Entonces, y ahí donde dice Manuel, decía, mira, tenés cerca del 90% de los fondos están en manos de quienes gestionan las aplicaciones en países y empresas de grado de inversión. Por lo tanto, es una gran ventaja para nosotros, pero conlleva una responsabilidad importante de reconvertir las empresas, incluyendo los bancos, hacerlos lógicamente calificables por las propias certificadoras para acceder a esos fondos en las mejores condiciones. Manuel, esto ocurría el miércoles. Yo me imagino que te enteraste a la tarde cuando ocurrió. Bueno, en mi caso yo brindé como casi volvíamos a salir una vez más campeón de la Copa Libertadores de América porque sé lo que significa eso y yo grafico en padres llevándole
en 1 o 2 años una bicicletita a su hijo que antes era impensable. Grafico de esa forma porque esa es la forma que me gusta graficar. Vos te sentaste en tu consultora el jueves de mañana y pensaste ¿qué? Bueno, yo creo que hay muchos temas, ¿verdad? ¿Cómo aprovechar esto? A mí, estas historias conllevan muchas cosas. Fíjate que si se te multiplica por 10 el capital que te entra, no todo el capital que llega es bueno tampoco. Este es un tema que también hay que tenerlo en cuenta. Acuérdate que George Soros hizo saltar la libra esterlina en Londres, la economía del Reino Unido es no sé cuántas veces la economía paraguaya. Nosotros somos una economía muy pequeña. Este tipo de cosas también implica que nosotros tenemos que empezar a generar salvaguardas en nuestra economía. Los chilenos tienen salvaguardas, los colombianos, los brasileros tienen salvaguardas. Por ejemplo, vos querés invertir, porque eso también es lo que nos interesa, más allá de esa inversión financiera que señalaba José, nos interesa también la empresa que viene a hacer un joint venture con un paraguayo. Que viene a decirle, ¿sabes qué? Vos siempre pensaste solamente en ser cabeza de ratón y no cola de león, ¿verdad? Donde yo te puedo poner capital y podemos pensar que tu producto, que tiene una calidad importante, por ejemplo, crezca lo suficiente como para poder exportarlo, por ejemplo. Que son cosas que de repente hay empresas que lo ven como un sueño muy lejano. Ese tipo de sueños se van a empezar a acercar. Hay que estar abierto, como dice José, hay que estar abierto a esta negociación. El Estado tiene que ponerse las pilas. Vos no podés venir y decir... O sea que nosotros somos el país con mayor electricidad del mundo, pues se te corta la electricidad cada rato, ¿verdad? Los problemas micro hay que resolverlos y yo le tengo miedo a los capitales golondrina también. Fíjate que en Chile, como decía, en Chile y en Colombia, vos querés invertir y te dicen no hay problema, trae tu plata, vas a dejar 3 meses en el Banco Central primero durmiendo la plata y después recién vas a poder invertir. En Brasil, Brasil una economía gigante, ¿verdad? Vos metés la plata y cuando sacás tenés un impuesto de 5% sobre lo que sacás. Entonces desalientan la salida de capitales. Nosotros tenemos el desafío, en una economía pequeña, de hacer este tipo de cosas para que no nos ocurran estas fluctuaciones de tipo de cambio que estamos viendo hoy, que no son buenas para nadie. Que nos sirven, que nos ayudan. Esta fluctuación de las últimas 2 semanas que tuvimos es una fluctuación que le hizo a la gente desviar la atención. Te pongo un ejemplo. Una empresa que compraba y vendía autos, su gerente financiero anteriormente se dedicaba a pensar cómo hacer para conseguir el financiamiento para el señor que le venía a comprar un auto. Hoy está pensando... ¿Cuál es el tipo de cambio mínimo en el que tengo que comprar para poder generar una ganancia contable? La gran Argentina, ¿verdad? Entonces, fíjate que estos procesos se pueden... Nuestro mercado cambiario opera, no sé cuánto, 100 millones de dólares, José, por día. Es muchísimo, sí, es mucho. 100 millones de dólares envueltos en el mundo. Y el viernes pasado entró, creo que 50, 60 millones de dólares que nadie supo, y eso derrumbó 10% o casi 10% en un día. Pero por eso te digo, entonces... empezás a tener también estos riesgos que también tenés que cuidar. No todo acá lo que brilla es oro. No todos los capitales que entran a un país son deseables. Nosotros queremos aquel capital que venga, se instale en una inversión dura en general, no en una inversión especulativa, que esa inversión dura genere riqueza, genere valor agregado, genere empleo para nuestra gente, que levante sus niveles de ingresos, que aproveche nuestras capacidades. Y este tipo de cosas, nuestra economía se está financializando. Nosotros éramos una economía muy de bienes y servicios nomás, ¿verdad? Vendíamos soja, vendíamos carne, vendíamos maíz, y comprábamos los productos que no podíamos producir internamente.
Los mercados internos eran relativamente pequeños. Entonces, eso está empezando a cambiar. La industria se ha sofisticado. Gran parte de estos productos son productos que se van diversificando en el tiempo. Entonces, hoy ya no exportamos soja, exportamos aceite de soja. Hoy ya no exportamos maíz, exportamos etanol. Hoy tenemos burlanda que estamos usando para alimentar animales y estamos exportando la carne de esos animales. Se está sofisticando nuestra economía. ¿Cómo se nota eso en la gente común y corriente? Y antes vos tenías una despensa a la vuelta de tu casa, hoy tenés un supermercado, ¿verdad? Antes tenía una farmacia que era de Doña Dorita y le tenía que golpear la puerta para que te abra cuando necesitaba un remedio a las 2 de la noche. Hoy tenemos farmacia de 24 horas. Antes tenía farmacia de turno. De turno. Hoy tenés y tenía que leer en el cadenas que diario. abren 24 horas. Claro. Cadenas. No, y montones de cadenas, no hay una. por eso. Entonces, estas sofisticaciones son sofisticaciones que van a empezar a ocurrir con mayor... El caso de la distribución de productos masivos. Yo hablando con empresas distribuidoras de productos masivos, cada vez más la cantidad de puntos que distribuyen es menor. Cada vez distribuyen a menos puntos. Te estoy hablando de empresas que distribuían 60.000 puntos en el país. Hoy están distribuyendo 50.000 puntos en el país. ¿Por qué? Porque se está concentrando también el nivel de actividad, ¿verdad? Nosotros tenemos, según estudios hechos por Cencosur en Chile, nosotros tenemos solamente 10% de canal moderno. El promedio de América Latina es 37% canal moderno. Canal moderno es un supermercado y canal tradicional es una despensa. Este tipo de cosas van a empezar a cambiar. Van a empezar a cambiar porque seguramente una cadena de supermercados puede recibir uno de estos capitales que va a estar interesado, va a mirar los márgenes que hay, obviamente auditados, etcétera, etcétera, y va a decir, entonces, pero eso es positivo, esto crece, genera empleo, genera nivel de actividad, etcétera, etcétera. Claro. Pero no todo es así. Manuel, vamos a hacer una pausa y antes le quiero hacer una reflexión nomás. Mucha gente me decía también, ¿qué va a pasar grado de inversión, verdad? Yo soy un fanático, repito, Manuel es mi compañero de preescolar y sabe que esto hablamos 1000 veces. Y yo graficaba de esta forma. Ustedes ven, le decía a la gente, o le digo a la gente, cómo es el tráfico en diciembre. Sí, me dicen, bueno, 2 grados de inversión o 3, si es que Fitch también nos da, va a ser el tráfico de diciembre todo el año. Dios mío, no nos vamos a mover en diciembre. El tráfico de diciembre todo el año. Eso va a ser finalmente. Hacemos una breve pausa y continuamos hablando de esto que nos fascina. Paraguay entró el miércoles 17 de diciembre al capitalismo, grado de inversión. En cada sueño, un compromiso, en cada paso te acompañamos. Tu bienestar es nuestra misión. COFAN LTDA, la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Bueno, Manuel y José, siempre hablamos, la gente, hoy, esta semana nos dijeron en la radio, por mensaje de texto, yo lo mismo, vía la carne y me va a costar más cara. O sea, simplificamos de esa forma un poco, ¿verdad? Los procesos económicos no son automáticos, no son inmediatos, no son rápidos. ¿Cuándo ustedes creen que podemos llegar a sentir? Bueno, de hecho, yo creo que este año ya sentimos lo de Moody's, que es la más chica de las 3 que nos dio el año pasado, ya sentimos. De hecho, José, vos me va a confirmar que los créditos del sistema financiero paraguayo creció o 16 o 17%. Este año está creciendo en torno a 17, 18%. 17, 18%. El año pasado creció arriba de 20%. Bueno, y la pregunta que yo le hago, pues yo tengo acá en el Triple Pase un amigo mío que es de izquierda, que nos peleamos todos los días, pero da un gusto ver aquí que amarra. Y yo le decía, porque él me decía, ¿para qué sirve? Y yo le decía, esos créditos creció. ¿De dónde salió esa plata? Alguien tuvo que poner en el sistema financiero esa plata. No es que nadie nos regaló, de algún lado salió ese crecimiento del crédito. Más allá de la confianza que el propio sistema bancario tiene en la economía del país y en el propio sistema bancario del cual ellos son parte, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, en un año, ¿podría crecer eso más créditos
qué podía pasar en ese sentido. Vos, José, que te reuniste probablemente ya con tu gerente en la hermosa sala de reuniones que tenés en el Banco Itaú, y decís, bueno, muchachos, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo hacemos? Le llamamos a los clientes, esperamos. Me dicen, por ejemplo, leí que las grandes empresas empezaron a recibir visitas de los grandes banqueros, no ya a la inversa, que los propietarios de las grandes empresas se iban al banco, los bancos se iban a las grandes empresas a decirles, señores, tenemos una línea de crédito acá, ¿cómo está? ¿Qué podemos hacer? ¿Eso cómo funcionaría, José? No, yo creo que hace tiempo es que los bancos no estamos yendo a las empresas. Es una realidad, la competencia es diaria en ese sentido. No, la verdad que el crédito está creciendo a una velocidad tremenda. Vos comentabas recién, el 23 creo que, si mal no recuerdo, creció en torno a... El 24 que va a crecer en torno al 21, 22% en promedio. Este año está creciendo cerca de esos números de vuelta. Eso, hay mucha bancarización. Hay que reconocer también que hay una mayor bancarización. Estamos más cerca del 65-70% de bancarización. Claramente, mucho de lo que estaba anteriormente aplicado en reservas como en letras de regulación se volcó totalmente al crédito. Hoy vos ves el stock de letras versus lo que teníamos hace 2-3 años atrás. La bajada fue bastante relevante. Hay mayores líneas tomadas de bancos corresponsales también. Eso significa que la demanda está siendo bastante más fuerte de lo que venía años anteriores. Por lo tanto, hoy en día, la verdad es que cuando uno mira el crecimiento de las carteras y que acompaña el crecimiento de la economía, o sea, estamos hablando que este año, no sé, Manuel, cuál es tu número, pero se habla entre 5 y 6%, entre 5,5 y 6. Y básicamente el año pasado también creciendo fuerte. O sea, hay una demanda de crédito que está creciendo fuerte. Y nosotros estamos previendo que el 2026 no va a ser tan diferente, ¿verdad? José, ahí nomás te quiero estoy enfermo con tratar de graficar. No sencillo porque nuestra audiencia es segmento medio alto. Más de 3.000 millones de dólares más de crédito en un año. ¿Es así? 3.000 millones. Pero... O sea, es el 0,7, 0,6 del Producto Interno Bruto. No. Más. No, el 7%. Perdón, el 7%. El 7%. Claro, un Producto de 48. El 7%. Sí. Claro, no el 0,9, el 7%. Le puse el 0 ahí, Nunca fue tu fuerte la matemática. En los Estados Unidos, un crecimiento de esas dimensiones sería un escándalo. Sí, pero venimos vamos a poner así, claramente, pero nosotros venimos con un rezago importante. O sea, la economía está creciendo porque lógicamente lo que hablábamos anteriormente, llegan mayores inversiones, hay una mayor bancarización, definitivamente sectores, lo que decía Manuel no es menor, ¿verdad? Lo que se transformó la economía. Anteriormente Paraguay producía 6-7 millones de toneladas de soja y exportábamos todo. Hoy en día producimos 10 millones y 50-60% se industrializa. Eso significa más crédito definitivamente. O sea, hay una reconversión de la economía que es lo correcto que suceda y que tenemos que impulsar, que es transformar las materias primas que producimos acá en productos de consumo final, ¿verdad? Claro. Y eso lógicamente genera un impulso a la economía bastante grande, ¿verdad? Presidente, ese es uno de los beneficios que se dio con la primera calificadora de Moody's, el aumento del crédito, ¿o no? No, yo creo que ya venía, o sea, creo que es per se las ventajas que tiene el país en ciertos sectores que hace que lógicamente crezca naturalmente. O sea, Paraguay sin la calificación en los últimos 20 años creció en promedio año 4 a 5%. Compuesto. 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 Lo que no tenemos nosotros definitivamente con las nuevas calificadoras es lo que te permite acceder a otro tipo de financiamiento, a mejores condiciones de financiamiento. Pero Paraguay ya venía creciendo. Cuando uno mira el material, justo que te compartía ahí Germán, Paraguay es uno de los países más estables en eso. Crece 4,5-5%, una inflación en esos niveles, unas reservas bastante importante, en torno al 25% del Producto Interno Bruto, 20-22% del Producto Interno Bruto. Un tipo de cambio, vos mirás 20 años atrás, estábamos en 7.000, ¿verdad? 7.000. Entonces, en el 2022, vos mirás realmente y es súper saludable en ese sentido. Manuel, nosotros crecimos entre 7 y 8 veces más en 23 años. De una economía de 6-7 mil millones pasamos ahora a una economía de 48, orillando los 50 probablemente este año. Si nosotros en los próximos 23 años
crecemos igual, rondaríamos los 200.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Con eso seríamos prácticamente un país de primer mundo. ¿Está bien lo que te digo o es una macana? No de primer mundo, pero seríamos un país de ingreso medio alto, ¿verdad? Porque el resto del mundo también va a crecer, ¿verdad? Tal vez a un ritmo inferior, pero va a crecer también. Sí, nosotros éramos una economía definida como economía de frontera. Y yo creo que, si bien puedo decir, entramos al capitalismo, que me parece muy interesante la forma en que lo planteas, pero dejamos de ser una economía de frontera para ser una economía no me acuerdo la definición exacta, pero bueno, una economía que realmente entra en crecimiento, ¿verdad? De ser una economía marginal dentro del esquema de inversión mundial, nosotros pasamos a ser una economía que hoy está en el radar, de mucha gente. Nosotros somos una economía que nos cuesta pelear esos espacios porque somos pocos y somos pobres. Y somos chicos. En realidad no somos chicos, somos el tamaño de Alemania, más o menos. Pero como estamos al lado de dos gigantes, parecemos así un paisito, ¿verdad? A Uruguay le costó hacer esto, pero Uruguay consiguió construir una economía basada en 2 o 3 cosas, no muy compleja tampoco es su economía, pero eso le consiguió integrar a un montón de gente porque desarrollaron otro tipo de cosas también a un mundo en desarrollo. Al final lo que queremos nosotros es un mundo en desarrollo, queremos una economía en desarrollo. Que Amartya Sen definía el desarrollo como la capacidad que tiene una persona de convertir sus potencialidades en realizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy muy bueno tocando el violín. Eso quiere decir que yo tengo una escuela de música donde me puedo convertir en un violinista de clase mundial, pero también eso significa que tengo público que va a llenar una sala de música para venir a escucharme, ¿verdad? Porque ese público también fue creciendo en una serie de calificaciones que puede apreciar ese tipo de música, que puede apreciar ese concierto. Nosotros tenemos que empezar a avanzar hacia eso, ¿verdad? Esto es el paso, como te decía, de una economía de frontera, que éramos lo que hacíamos adentro. También los márgenes en una economía de frontera son enormes. Crecer sobre la base de 6.000 millones de dólares es fácil. Crecer sobre 50.000 es menos fácil. No digo que sea difícil, pero es menos fácil. Pero eso lo logramos sin grado de inversión. Claro, tenemos. pero también tenemos esa expectativa. Fíjate que también las circunstancias que se dan en el mundo, por ejemplo, en el año 2008, en todo el mundo cayeron los depósitos. En Paraguay subieron. ¿Por qué? Porque los paraguayos que tenían plata afuera dijeron, mejor nomás me voy a Paraguay, ahí por lo menos sé lo que pasa, ¿verdad? Porque está cerca de mi barrio, ¿verdad? Y entonces sufrimos también procesos que nos favorecieron en muchos casos. Cuando yo salí a hacer la primera misión internacional, ¿verdad? Nadie sabía nada de este tema cuando salimos nosotros a hacer esta misión, ¿verdad? Enero del 2023. Enero del 2023. 2013. 2013. 270 fondos de inversión se reunieron con nosotros. 270. Estuvimos en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. El único lugar donde no estuvimos fue en África, porque no había mucha plata y lo que buscábamos era plata, ¿verdad? Pero vos en aquel momento escribías en una terminal de Bloomberg Paraguay, no salía nada. No salía nada, cri, te decía la terminal. Hoy te salen un montón de papeles. O sea, fuimos avanzando en ese proceso. Hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos potencialidades para hacer. Por ejemplo, el BID habla de una necesidad de inversión en obra pública de 30.000 millones de dólares. En agua, tenemos 10% de cobertura de agua. En electricidad, bueno, hablamos de electricidad millones de veces, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Necesitamos más rutas. Todo este tipo de cosas son cosas, y tenemos una ley de asociaciones público-privadas
Que hasta ahora tenemos, en 12 años que tiene la ley, tenemos un solo proyecto. Este tipo de cosas tenemos que empezar a resolver, porque estos son problemas internos nuestros y tenemos que avanzar en función de esto. Fíjate, Germán, es un dato súper importante. Nosotros siempre ponemos sobre la mesa en las presentaciones que hacemos con inversores internacionales. Fíjate, estás hablando que Paraguay en infraestructura, para atender su necesidad actual, estamos hablando de 30 mil millones de dólares. Significa 70% o 60% del Producto Interno Bruto. Son necesidades. 130% del tamaño del sistema financiero paraguayo. Imagínate los negocios que tiene el Estado para ofrecer. Atrás de eso, tal vez no todo sea rentable, ¿verdad? Pero si tenés 15 mil millones de dólares para ofrecer, tenés un mundo de cosas. Ahora, un tema también que me fascina mucho a mí, porque le conozco a Blas Zapá y compañía, el tema de Paracel. Paracel es una inversión de 4 mil millones de dólares, una celulosa en Paraguay que va a cambiar la realidad de todo el norte paraguayo probablemente, o por lo menos de Concepción va a cambiar la realidad. Durante 10 años o 15 años asegura que el 1% del Producto Interno Bruto va a significar solamente el crecimiento en la existencia de Paracel. Tenía un problema de cierre financiero porque las tasas estaban altas. Ahora con esto, ¿podría tener el cierre financiero y finalmente proceder a fabricarse y hacer una realidad Paracel? Sí. Sí, es que ese era el problema, ¿verdad? Si el problema era cierre financiero por un problema de tasas, vos vas a tener acceso a tasas más bajas hoy. Pero hay creo que otra serie de elementos también que en Paracel juegan un rol importante, que es la provisión. Hay muchos cambios en el mercado internacional. Fíjate que todos estos aranceles de Estados Unidos jugaron un rol importante. Yo creo que todo el vínculo que Paraguay empezó a tener con Estados Unidos cambió su política exterior. Vos esto, Germán, sabés mucho más que nosotros. Pero Estados Unidos cambió su política exterior hacia Paraguay con este gobierno de Donald Trump. Y tuvo otra actitud hacia Paraguay. Y mucho de lo de Standard & Poor's tiene que ver también con eso. También. No, ¿verdad? Donald Trump le dijo a Fabiola Martínez, Paraguay dijo, sí. Ustedes nos quieren y nosotros les queremos, dijo. O sea, esas dos frases significa económicamente y políticamente algo que probablemente no hay un presidente en la historia de los Estados Unidos que haya dicho ustedes nos quieren y nosotros le queremos. No, Rutherford B. Hayes. Ah, bueno, eso dijo en el siglo XIX cuando falló que el Chaco era nuestro, Pero digo, fuera de eso que lo hizo magistralmente, y bueno, el Chaco es nuestro mediante el presidente Rutherford B. Hayes del siglo XIX. Pero, o sea, esa alianza o esa actitud, en este momento nosotros tenemos un aliado, es decir, leía un artículo, no hay ningún país en el mundo que haya salido adelante sin hacer grandes negocios con los Estados Unidos. Le tenemos a China nomás. China empezó a salir adelante cuando Estados Unidos empezó a hacer su primer mercado. Me refiero a China continental. Entonces, eso también... Pero lo que te digo es, en esta transformación que se ha dado agresiva del mundo, violenta del mundo, porque realmente podés o no estar de acuerdo con Donald Trump, pero fue una transformación revolucionaria la que él tuvo durante este año 2025. Es presidente hace un año. Durante el año 2025 la transformación fue importante, fueron idas y vueltas, un montón de subas y bajas, 1000 historias que no vale la pena venir al caso. Pero armó un club y a ese club entramos nosotros. Y ese club nos está empezando a dar resultados. Nosotros estamos en ese club mentalmente hace mucho tiempo. Ahora estamos en serio. Pero ahora estamos en serio. Ahora... Le salvó a Milei, Manuel. Ese club, el Milei, que también forma parte de ese club, le salvó su presidencia directamente. Por primera vez en la historia de América Latina, el Tesoro americano empezó a cobrar moneda local. ¿Cuándo hizo los Estados Unidos compra de moneda local? ¿En algún país? En algún país. O sea, Estados Unidos empezó a tener pesos. Y encima del peso que ni los argentinos no querían. Por eso, ni ellos no querían y ellos compraron. O sea, como vos decís, Manuel, eso es algo que es digno de admirar y de, bueno,
de evaluar y de seguir profundizando. Puede tener tus peros y todo. Lo que te digo nomás es que es una transformación, es una revolución. Estados Unidos jugó un papel de decir, yo soy el supermercado del mundo ahora, y si vos querés entrar a este supermercado, cuesta plata, hermano querido, cuesta 10% de aranceles, cuesta. Y si te portás mal y me argelo contigo, te cobro 50% de aranceles, ¿verdad? Porque eso es lo que terminó pasando al final de todo esto, ¿verdad? Y se empezó a mover el mundo de una manera totalmente distinta. Imagínate lo que significó para el empresariado brasileño este problema que tuvo Lula con Trump. Era, alguna gente se le cayó el mercado prácticamente a cero. Es como que te desaparezca tu demanda el día de un día para el otro. Las transformaciones son importantes, y darte la vuelta y tener que salir a decir dónde comienzo de cero. Muchos vinieron a Paraguay. Entonces, nosotros somos fruto de todas estas cosas también. Esto influyó en el campo político de manera importante, en el campo de las relaciones internacionales de manera importante. ¿Cuánto va a durar esto? Es la otra pregunta, ¿verdad? Señor, ahí tengo una consulta justamente. ¿Cómo sostener este grado de inversión y todo lo bueno que le viene pasando a Paraguay cuando de repente vemos que se dan reuniones secretas entre presidentes, ministros de la Corte? Creo que esto es algo que se ve también afuera. Y que yo tenga esa seguridad de que si vengo a invertir a Paraguay no me van a cambiar las reglas de juego. No sé, ¿qué opinión tenés al respecto? Y nada de eso ayuda. Nada de ese tipo de cosas ayuda. El capitalismo necesita reglas claras. Y si entramos al capitalismo necesitamos reglas claras. El capitalismo necesita reglas claras. Es el propio capitalismo el que tiene que presionar para que estas cosas cambien. Para que estas cosas se respeten dentro del marco de una democracia liberal. José, quiero pedirte, no sé si soy impertinente o no, pero evidentemente vos habrás hablado con la central de San Pablo del Banco Itaú, el banco más grande de América Latina, y bueno, todo lo que sabemos de Itaú. Y te habrán dicho, bueno, ¿qué hacemos ahora, maestro? ¿Nos preparamos? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué le dijiste vos? ¿Qué te dijeron ellos? Me imagino que eso habrá ocurrido ya el jueves o inmediatamente conocido esta situación. No, como te comenté, Germán, realmente nosotros ya esperábamos estas noticias. Nosotros nos íbamos acompañando muy de cerca porque el banco lógicamente le acompañó al gobierno y a los diferentes gobiernos en las emisiones internacionales. Entonces conocemos perfectamente cómo piensan las calificadoras, conocemos perfectamente cómo piensan los fondos, porque hacemos los roadshow, así como decía Manuel, no nos fuimos a Asia, pero sí hicimos... Discúlpame un segundo más, José. Roadshow es cuando las autoridades del gobierno y las autoridades financieras del país hacen reuniones haciendo una ruta en varios centros financieros mundiales para vender al país en ciertos y determinados aspectos. Y ahí te das cuenta. Porque de repente hablamos así. No, por eso, con estas giras internacionales que se hacen, cuando le llevas al gobierno, cuando se van los propios equipos de los países a presentar Paraguay, vos te das cuenta del interés que hay. Y te dicen el interés que hay en la deuda soberana en moneda extranjera, en la deuda soberana en moneda local. O sea, claramente eso se ve. Entonces, vamos a decir, desde Itaú no era una noticia que no esperábamos. Ya lo esperábamos y teníamos previsto. Como te decía anteriormente, creíamos que en el primer semestre se iba a dar definitivamente una de las dos calificadoras, o Standard o Fitch, iban a terminar dándole el grado de inversión a Paraguay por todos los deberes que se venían ya haciendo desde hace años atrás, ¿verdad? Manuel hablaba, en el 2013 fue la primera emisión. Antes del 2013 no existíamos nosotros. Ahí comenzamos a quedarnos en el foco del mundo y a conocer. La banca multilateral. Totalmente. Entonces, hoy en día vos te vas, le presentás a Paraguay y ya te preguntan de Paraguay. Se van los colegas a otros países, se va el equipo de Brasil, el equipo de Uruguay, el equipo de Chile, el equipo que vaya a cualquier sede de fondos de inversión y Paraguay, ¿qué me puedes contar de Paraguay? Por eso nosotros salimos también a presentar lógicamente el país, porque el mundo comenzó a preguntar de Paraguay. Entonces, hoy la gran ventaja en esta situación que se da a partir del miércoles es que somos parte de un club bastante selecto y lógicamente tenemos acceso. Pero creo que hay deberes de casa para hacer, tanto de las empresas, creo que lo que decía Manuel, de los riesgos, sí, creo que existen esos riesgos naturalmente.
de entrada y salida de capitales, pero yo todavía hoy por lo menos nosotros no vemos esos riesgos en el corto plazo. Y los inversores van a llegar y van a preguntar más, ¿verdad? Desde la casa matriz lo único que están planteando hoy es cómo ayudamos a que esto tome un mayor dinamismo. Porque lógicamente al ser un banco con una presencia tan importante en América Latina, al ser el principal banco de América Latina, el principal banco en private banking, el principal banco en todo lo que es M&A, y lógicamente todo lo que es fusión, adquisiciones de empresas para la región, sabemos quiénes están mirando Paraguay y que a futuro podrían entrar. Creo que vos tocaste un tema para hacer, es una mega inversión para el país, se va a dar. En su momento se va a cerrar se va a hacer closing, el cierre financiero que vos lo comentabas, pero también hay otras industrias mirando el mercado, ¿verdad? Entonces yo creo que Paraguay realmente va a capturar mucho valor a partir de esto. Bueno, señores, yo parezco un promotor del grado de inversión. Del grado de inversión. Fisk, yo creo que no va a seguir rápido. Y ahí han cantado bingo. Cuando entra Fisk... ahora ya cantaron bingo. Ya. Porque la mayoría... digo, cuando entre Fisk se completan las tres grandes. Sí, pero cuando... En general, gran parte de los convenios de inversión que tienen los grandes fondos del mundo reconocen grado de inversión cuando hay dos calificadoras que le dan el grado de inversión. O sea, hoy ya estamos. Hoy ya estamos. Ya estamos, sí. Perfecto. Muchas gracias, José. A vos, Germán. Noelia, muchas gracias. Presidente del Banco Gracias, Itaú. presidente. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Un gusto Muchas estar con gracias. ustedes. Un placer. Hacemos una breve pausa y continuamos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. En la cooperativa Capiatá sabemos cuánto te esforzás día a día para alcanzar tus metas y el bienestar de tus seres queridos. Por eso, hace 41 años apoyamos tu crecimiento con las mejores opciones, ahorros, créditos, tarjetas, distribución de excedentes y servicios sociales. No pierdas más tiempo, asociate y forma parte de la gran familia de socios que ya están impulsando su futuro. Al asociarte, podés acceder al Colegio Politécnico, al Centro Médico Taba, al Instituto de Arte La Candelaria y al Club Social y Deportivo. Seguinos en redes sociales como Cooperativa Capiatá LTDA y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Rocío Vallejo, diputada, ¿cómo está? Buenas noches, Rocío. Muy buenas noches a usted y a toda la audiencia, un gusto. ¿Qué comentario puede darnos así en resumen de este año legislativo en la Cámara de Diputados, Rocío? Bueno, fue un año complicado desde el punto de vista que no tuvimos prácticamente debates legislativos, es decir, tenemos una mayoría que decide por mayoría. Entonces, cuando se plantea una cuestión que merece un debate, un intercambio de posturas, prácticamente no se da. Bueno, eso es característico de este periodo legislativo. Y realmente en esas condiciones son aprobadas leyes o son rechazadas leyes sin mayores argumentaciones. Yo trato dentro de lo posible de dejar mi postura en cada una de ellas cuando no estoy de acuerdo, lógicamente. Y bueno, creo que eso no contribuye para nada a tener una mejor legislación y sobre todo que la ciudadanía, más allá de las peleas que se ven constantemente a través de los medios, pueda haber un debate serio y sobre todo responsable al momento de aprobar las leyes. Y hablando de política, ¿tu partido cómo está, Rocío? Bien, súper bien, patria querida, si bien soy la única legisladora en este momento porque el otro se volvió colorado de repente, el senador está muy bien bajo la conducción del presidente Stefan Rasmussen, una persona disciplinada que ha
ha reencauzado el partido, tenemos un equipo joven bastante activo. Patria Querida está muy bien, está sólida. Diputada, con relación a lo que se aprobó esta semana, bueno, la semana pasada, y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con la rotación de los representantes de las diferentes circunscripciones judiciales. Algo que llamó la atención porque se dio después de una reunión secreta que se dio entre el presidente de la máxima instancia judicial y otros 5 ministros más. ¿Qué se puede decir al respecto, diputada? Bueno, así como argumenté en la sesión, retrocedimos 5 pasos para atrás, ¿verdad? Eso, cuando fue aprobado en mayo de 2023, realmente fue considerado como un gran logro dentro de la transparencia del Poder Judicial, a fin de que los ministros puedan ir rotando por las diferentes circunscripciones. Esa reunión secreta que ahora había sido, que no era secreta, pero bueno, sí fue secreta, se dio justo antes del tratamiento de este proyecto. Es más, este proyecto no estaba en el orden del día de ese martes. Nosotros habíamos tenido mesa directiva, ya estaba el orden del día, y luego el presidente, que siempre es muy atento, nos llama, me llamó a mí, seguramente que a todos los líderes de bancada, a decir, bueno, hay un pedido a algunos colegas para introducir este punto en el orden del día. Y bueno, que le voy a decir que no, sí, ya estaba decidido, ¿verdad? Se incluye ese punto en el orden del día y se aprueba lógicamente. ¿Por qué? ¿Por qué la premura? ¿Por qué el apuro? Porque ahora en febrero se eligen autoridades en la Corte Suprema de Justicia y debía darse ya la rotación. Sí. Entonces, eso se deja sin efecto antes de que ocurra ese cambio y antes de que sea aplicada esa ley. Y realmente para mí es un retroceso. Permanecer, hay circunscripciones que realmente son un desastre, donde los abogados, incluso los magistrados, te dicen no se puede hablar con el ministro a cargo, no se solucionan los problemas que existen. Entonces, como digo, siempre es buena la rotación, y a lo mejor un ministro que estuvo en una circunscripción y hizo bien las cosas y le funcionó algún tipo de metodología para mejorar el servicio al justiciable, a las víctimas y a todos, puede ir a aplicar el mismo método en otro, pero no, acá es totalmente estancado, o sea, y los problemas continúan en cada uno de estos lugares, y bueno, y van a continuar porque no van a rotar. ¿Y quién va a ser el próximo presidente de la Corte? Aparentemente ya está arreglado y va a ser Garay. Realmente no sé, ¿verdad? No estoy siguiendo esa discusión, pero aparentemente por los audios filtrados también ya se decide desde un mismo lugar todo, lo cual es sumamente grave también. La Corte Suprema, con esa reunión secreta, porque sí fue secreta, y ante la presión de los diferentes medios de prensa, de la ciudadanía, de los políticos, bueno, no les quedó otra que salir a decir si hubo reunión. No está prohibido que se reúnan las cabezas de los poderes del Estado. Lo que está mal visto es que se reúnan a escondidas, sin conocer la agenda, ocultando la reunión, y luego por tanta presión ahí recién salir a decir si hubo tal reunión. De hecho que Santiago Peña convocó, creo que en 2 oportunidades, a una cumbre de poderes que por supuesto resultó en absolutamente nada, pero bueno, fue una cosa transparente, vamos a reunirnos las autoridades, y no está mal que se sientan a discutir este tipo de, o sea, cuestiones que son importantes para el país. Ahora quedó en la nebulosa, y bueno, de alguna manera Santiago Peña dio a entender que también estuvo el presidente del Partido Colorado. Entonces ahí ya se agrava la cosa. Y aparte se agrava desde el momento que tampoco fueron invitados los ministros que son liberales. Claro. Yo estuve el jueves con el presidente, le hicimos una entrevista a Rocío, y varios periodistas, no solo yo. La presidencia de la República va a emitir antes de fin de año esa grabación de esa entrevista, y él no confirmó que no estuvo Horacio Cartes en esa reunión. Que no. Yo le pregunté 2 veces, y dijo que no estuvo. Y justamente le hablamos que a última hora de ese mismo día había dicho que sí estuvo, que él había dicho. Es una mentira, yo no dije nunca que estuvo. Él no estuvo, confirmó
tajantemente, ¿verdad? Obviamente nosotros nos quedamos ahí porque no tenemos forma de mostrarle tampoco que estuvo, ¿verdad? No, y ojalá sea así, que haya sido, pero de todas maneras, Germán, sigue siendo bastante llamativa esa reunión. ¿Por qué no se le invitó a los ministros liberales? ¿Por qué? Si son 9 ministros, se le invitó a 7, uno no se fue y a 2 no se les invitó. ¿Por qué? ¿Por qué si era para hablar del presupuesto? Supuestamente, que tampoco tiene sentido, porque si bien en Cámara de Diputados en primera vuelta se modifica el presupuesto de la Corte y lo que era para construcciones se le da como aumento a los funcionarios que no tienen aumento hace 12 años, eso se revirtió en Cámara de Senadores y finalmente la Cámara de Diputados, antes de esa reunión, ya aceptó versión Senado, es decir, estaba resuelto el tema del presupuesto. ¿Por qué te vas a hablar a escondidas del presupuesto con el presidente de la República? Nosotros le manifestamos, o sea, yo personalmente le pregunté a Rocío que lo raro era que durante una semana ambas partes no dijeron nada. Exacto. Y uno se calla cuando no tiene nada que decir. Y se calla pensando que no está comunicando. Sí. Y el silencio comunica. Comunica totalmente. Y comunica en contra. Sí. Bueno, eso le manifesté al presidente. Dijo, ahí habremos tenido algún error, dijo. Reconoció que habrá habido algún error. Y le dije, pero ese error también tuvo la Corte. Los dos. Los dos. No solamente el Poder Ejecutivo. Pero también ahí, Germán, el presidente de la República, Santiago Peña, cuando se le consultó si estuvo o no el presidente Horacio Cartes, él no dijo no de entrada, sino dijo siempre me reúno con Horacio Cartes. Entonces era más sí que no. Entonces no fue tampoco muy claro ni contundente. Así mismo, Se bueno. deja al final en la especulación y después los proyectos que se aprobaron, incluso también lo que tiene que ver con la mafia de pagaré. Eso es algo que se aprobó también. Sí, pero eso estaba dentro de lo previsto. Incluso te digo que en cuanto a ese proyecto de mafia de pagarés, había un proyecto que metió la Corte Suprema de Justicia donde quería algunas modificaciones y no se aceptaron las modificaciones de la Corte. Es decir, se aprobó, vamos a ver qué decide Santiago Peña, debe ya promulgar esa ley para que entre en vigencia inmediatamente. Pero lo que decían los chismes de pasillo, que no pueden ser corroborados, es que el motivo principal de la reunión era la derogación de esta ley parcial, ¿verdad? Modificación parcial de esta ley que permitía la rotación. Hay otro chisme que quiero confirmar contigo, Rocío, que vos sos Chisme de diputada. pasillo. Esto no es chisme, es algo que ocurrió en teoría. Vos quiero que me confirmes. El miércoles son las sesiones de diputados, ¿verdad? Martes. Martes, perdón. Martes. Este martes, ¿qué pasó? Sí. Bueno, el martes, ¿es cierto que la bancada de HC no estaba entrando a dar quórum para la sesión? Nosotros siempre tenemos problema de quórum. El martes hubo 6 premiaciones antes de la sesión. Prácticamente la sesión comenzó a las 11:30 de la mañana. Y habían diputados de todos los colores, de todas las bancadas. No todos presentes, pero en algún momento sí llegó un grupo todos juntos. Tal vez estaban en algún tipo de reunión, pero habían unos poquititos de cada. Porque cuando ellos faltan, Pero tardó un poquito en haber quórum. Y lo que, de vuelta, con este tema de las premiaciones, lastimosamente los compañeros o están en sus oficinas viendo por la tele y cuando termina la premiación suben y generalmente durante las premiaciones no hay luego quórum, estábamos 15, 20 en total de los 80. Y después llegó un grupo, no recuerdo específicamente, pero habían algunos colorados. ¿Qué estrategia tiene la oposición en la Cámara de Diputados para el año que viene, Rocío? Y no hay mucho que hacer por la minoría que somos. Es decir, nosotros siquiera hacemos quórum solos. Ellos son 48. Ellos hacen quórum solos, ellos pueden decidir todos solos. Entonces, a no ser que haya un quiebre importante y que se desprenda una de las bancadas coloradas de estar todos juntos, se puede pensar en hacer una alianza con la oposición toda junta también, como para poder pensar en tomar la presidencia en su caso.
Pero si eso no ocurre sin los colorados, nosotros no llegamos. Rocío, esto que justamente ocurre en el Congreso, en diputados y senadores, en donde hay 24 senadores colorados, mayoría propia, si bien están divididos, pero podrían, si están unidos, tener mayoría propia de quórum, y en la Cámara de Diputados, ni qué decir, pues son de 41, hay 48, es producto del voto preferencial, que fue iniciativa de ustedes. Sí. O sea, se fueron por lana y salieron esquilmados, ¿o qué onda? Ay, yo prefiero ver el tema del desbloqueo desde el punto de vista positivo. Y pongo estos dos ejemplos siempre. Uno, concejal de Asunción Pablo Callizo, que estaba número 9 y Patria Querida metió 3 concejales. Y él quedó 1, es decir, él jamás iba a entrar si no era por la lista desbloqueada. Es un excelente concejal. Eduardo Nakayama creo que era 30 en su lista, algo así, y quedó bien posicionado. Es decir, tampoco iba a entrar un excelente senador que es hoy Eduardo Nakayama si era con una lista cerrada. Yo prefiero darle la vuelta. Ahora, sí, el tema del desbloqueo aumentó la cantidad de colorados, creo que por esa situación que antes nos favorecía con las listas bloqueadas, donde vos tenías a la cabeza o entre los primeros 5 que iban a entrar dentro de una lista colorada personas que no querías que entren. Pero ahora con el desbloqueo, como que si en el 45 está la persona que tiene un buen perfil, porque hay muy buenos colorados, es cierto, entonces vos le votás al 45 que puede quedar 1. O sea, eso se dio como que ese voto preferencial le llevó otra vez a los colorados a votar por colorados, porque nosotros ganamos con votos colorados. O sea, los colorados también nos votan cruzado. También con ese voto preferencial hay 15 de 24. Sí. Y ojalá... Es decir, tienen el 60% de la Junta Municipal. Claro, pero a ver, yo creo que eso se va a revertir ahora. ¿Qué pasó en el 2021? Habían 22 listas de concejales. Más de 500 candidatos habían. Ahora, este es un logro histórico también de esta Mesa Unidos para Asunción, presidida y coordinada por Stefan Rasmussen. Tenemos 14 partidos que están en alianza para la Junta. Es decir, que todos vamos a ir, todos los partidos que estamos en la alianza, en lugares en una sola lista. Entonces tenemos lista de Colorado seguro, ¿verdad? De liberales que van solos, de este tercer espacio de 14 partidos en alianza, 3 listas hasta ahora. Tal vez pueda haber una cuarta, pero bajar de 22 a 4 es una cosa fantástica. Entonces, se hizo todo un estudio, Pablo Callizo, el que tiene todo, cómo se dispersaron los votos en el 2021, cómo se perdieron los votos y cuántas bancas implicaban esos votos. Entonces, tenemos la esperanza, aparte que hay muy buenos candidatos por cada partido que van a trabajar, porque eso es lo importante de la lista de bloqueados. ¿Quién se va a candidatar por Patria Querida, por ejemplo, Rocío, si voy a contar? Por Patria Querida está otra vez Pablo Callizo, está Jazmín Galeano, que vino ya, Álvaro Grau, Sebastián Garay, que es nuestro presidente del Partido Joven, y hay un quinto que estamos por definir. En estas próximas elecciones eso puede cambiar, diputada, porque ahora le favoreció al Partido Colorado con una gran mayoría, más que nunca creo que en esta era democrática. Esto, a partir de todo lo que se viene publicando, también puede cambiar, entonces. Puede cambiar. Y también esperemos que haya una mayor conciencia después de todo lo que pasó en Asunción, que es catastrófico. Es decir, Asunción es un municipio quebrado con muchísimos problemas de toda índole. Entonces, el desafío no solamente para el próximo intendente, es también para la Junta, una Junta que debe estar comprometida con su ciudad, con su gente. Y ojalá que eso así sea. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y continuamos. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagloss Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de tu vida.
La línea Ultra Hidratación previene las líneas de expresión, es antioxidante y brinda máxima hidratación. Encontrar la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Ahora vamos a volver a hablar de grado de inversión, pero con una persona que mira esto de otro ángulo. Víctor Raúl Benítez, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Domingo Carlomagno, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Germán, hola Víctor, hola Noelia, siempre contento de estar compartiendo con ustedes acá. Bueno, Víctor, miércoles 17 de diciembre, Sí. grado de inversión. Sí, y Por la segunda, que es la más grande y la más rigurosa. sí, 2.0. A ver, porque primero 1.0, ahora ya es 2. Hizo un upgrade el Paraguay, un upgrade. Y 4 cosas nos favorecen. Antes de entrar en las cuestiones preocupantes, vamos a la parte del vaso lleno. Todas las empresas paraguayas, a partir del miércoles fue, Miércoles. valen más. Eso a mí, que soy consultor y estoy en fusiones y adquisiciones de empresas, me conviene. Tengo muchos clientes que ahora el flujo de caja que se les hace para el business valuation, ¿verdad?, va a ser mayor, porque la tasa de descuento de ese flujo de caja va a ser menor. Es decir, los empresarios paraguayos son más ricos cuando viene el grado de inversión. Ese es número 1. Se entendió muy bien, ¿verdad? Sí, clarito. Lo segundo es que el Estado va a poder hacer canje de una deuda más cara y de más largo plazo por una deuda más barata y de más corto plazo, que ya hizo luego en el primer grado de inversión, con la primera vez. Exacto. Agarra, No tanto, pero hizo. hizo bastante, ¿verdad? Fue convirtiendo también a guaraníes algunas de sus deudas. Emisión en guaraníes. Eso no está mal, eso está bien. Para eso sirve el grado de inversión. En tercer lugar, las empresas privadas pueden emitir bonos en los mercados internacionales a tasas más concesionales y a plazos mejores. El que inauguró en Paraguay emisión de bonos privados afuera no fue el Estado, fue el sector privado. Hay que aplaudirle al BBVA, que ya no existe, porque se fusionó. Sí. Banana Ferreira, con quien me encontré ahora, que está, creo que contigo, ¿verdad? Sí, conmigo. Él fue el economista que hizo la estructuración y hizo también el roadshow. O sea, él se fue a presentarle a los fondos. 100 palos verdes, no es poca cosa. ¿Verdad? O sea, mientras el Estado... Creo que fue 500. No, La ellos primera fueron 100. emisión, no, la primera emisión fue 500 millones. 500, no, cuidado. Ese es el Estado paraguayo. Ah, el Estado. Sí, Ya, ok. por eso- Perdón. por eso no, yo pues quiero- la banana fue en enero del 2013. 500 millones de dólares. La primera emisión histórica. Pero de Paraguay. Banana trabajando para el sector privado, Privado. que es también su gañapán, Sí. ¿verdad? Él se fue a New York, ¿verdad? A cantar ahí, no sé qué es lo que hizo, y trajo 100 palitos. Y te acordás de ese edificio grande ahí, Fernando Rodríguez, que es el presidente de 5 días, fue allí el cráneo. Entonces, entre sector privado. O sea, los que inauguraron, como le escuché en una radio al señor Fernández Valdovinos, él dijo, yo metí el gol, pero otros sacaron la pelota, otros fueron los mediocampistas, etcétera, etcétera. Dijo él en ese sentido, reconociendo que hay mucha gente. Porque un background que te da a vos la posibilidad de tener crédito más barato, esto es una certificación financiera. No, es bienestar social. No. Porque vamos a guardar ese, puede tener después bienestar social. Pero el financiera De la gran Madonna. te lleva a la Te financiera. lleva, tiene su tiempo. O no te lleva también. Pero vamos primero a qué te va a llevar. Pero más te lleva que no te lleva. Ese está por verse. En francés se dice plata en mano, culo en tierra. ¿Entendés? Yo quiero ver la plata. Porque acá todo el mundo, como es en Boyaguá, todo el mundo habla pero nunca vio. Nuestro primer grado de inversión es un Boyaguá. Todo el mundo habla de que gusta la plata, nadie vio. ¿Vos ya viste? Yo vi de esta forma. El aumento del crédito en Paraguay en el último año fue el 18%. 20%, poquísimo. Bueno, Lugo, que es comunista, claro, entonces- 40, 50% nivel interanual. Subía su... Poco. Claro, eso. pero ahí vino los flujos de capital paraguayo del extranjero que corrió del primer mundo porque vino la En el crisis 2008. financiera del 2008. Bueno, independientemente de eso... Hoy no hubo eso y sin embargo creció. 20% lo parece que es. 20. Pero
Y es poco. Nosotros somos un país fracasado en materia de crédito. ¿Cómo va a tener 45% del PIB en crédito? Poco, ¿verdad? Ahí, al cruzar acá en Formosa o al cruzar a Foz, ya es 70%. Sí. Entonces tenemos que dar más crédito. Está en el libro de Dionisio Borda. Hay que dar más crédito. Pero volvamos a tu pregunta. Entonces, número uno, los empresarios paraguayos son más ricos. Yo estoy muy feliz con eso. ¿Está bien? Lo segundo es que el Estado va a fondearse más barato. Estoy muy feliz con eso. Lo tercero, el sector privado, así como hizo el BBVA, ahora puede emitir bonos afuera, pero no tienen gobernanza corporativa, porque las empresas paraguayas son muy familiares todavía. Necesitan más robustez. En gran porcentaje son familiares. Y en cuarto lugar, el Estado puede emitir también más deudas, no para hacer el canje de una más cara por una más barata, sino una deuda, un delta para seguir. Claro, antes había, si emitía un bono de 100, había 700 que querían comprar el 100. Ahora va a emitir de 100 y va a haber 3.000 que quieren comprar de 100. Hace poco acá hizo una emisión y no hubo suficiente oferta. Acá en Paraguay. Claro, local. Sí, pero eso es un fracaso. O sea, acá fue un fracaso. No sé qué pasó, te soy sincero, no sé qué pasó. Pero hace poquito fracasó el MEF. El Tesoro emitió bonos locales en Huaraca, creo que, o en dólar, pero relacionado con el Huaraca o para la deuda. Bueno, esas son las cuatro virtudes del grado de inversión, ¿verdad? Pero el típico, si sigue el prebendarismo, dijo Barreto, no va a pasar nada. ¿Está bien? Si sigue el prebendarismo, no va a pasar nada. Y si no tenemos la seguridad jurídica que se necesita, no van a venir. Eso se llama la paradoja del Paraguay, del profesor Chan, ese coreano que una vez te hablé, ¿verdad? Un famoso teacher, Ha-Hun Chan. Y él dice que Paraguay, ¿por qué nadie va a Paraguay? Y él dice, porque el acceso sur no sirve, no existe. Porque no hay agua y no hay electricidad. Porque se corta la luz en Yaguarón todos los veranos. Cuando no se corte más la luz en Yaguarón, cuando haya cloaca por encima del 14% nomás hoy de la población, entonces van a venir. Porque no le puedes traer, yo suelo traer inversores acá. Te puedo decir algunas marcas, pero está prohibido por la producción. Y se van a no traer. Internet de esas dos empresas mayoritarias. No, ya habla solo del sector público. Le voy a bajar la caña al sector privado también, que casi hay. Te dice fibra óptica, te dice. Ese que va a producir allá no es la fibra óptica. Pero después ya es un coaxial metálico que entra hacia mi casa que queda al lado del Club River Plate y de paso te cuento. ¿Se entiende, verdad? Pero yo pagué y mi contrato cerca de casa, dice, entonces, cerca de casa, entonces. Obvio, somos vecinos. Yo no tan vecino, pero casi vecino. Bueno, yo soy cerca de Valencia. Pero mi ¿Te acuerdas de era... Valencia? Sí, cerca de Valencia, perfecto. Cerca de la San Rafael. No. Perdón, San Pedro, San Pablo. San Pedro, San Pablo. Yo jugué fútbol mucho tiempo. Yo iba a ser un gran vago al comienzo. Era futbolista nomás, ¿verdad? Y jugaba futbolito y billargol. Después mi hijo me dijo, vaya a estudiar, me dijo. Salí economista, ¿verdad? Pero mi objetivo original era ganar plata con un partido barrio contra barrio nomás, ¿verdad? Y lo que quiero decirte es que si nosotros no tenemos seguridad jurídica y no tenemos infraestructura endógena, que es agua, luz, internet de verdad, y ahí es el sector privado. No le vamos a culpar a Santiago Peña. Líquida de las empresas. No tiene la latencia que tiene nuestro internet, no da ni para jugar jueguito con un pendejo de Buenos Aires. No. Porque el pendejo de Buenos Aires te mata antes. Claro. ¿Viste que se los te mata? pendejos se van para los campeonatos a San Pablo. Y no sé yo qué hacen, se van a San Pablo. Se van a San Pablo. Acá cuando dan ni para jugar jueguito, sector privado y nada, vea. Y ustedes le hacen la propaganda acá en la radio, ¿verdad? ¿Está bien? No hacemos ahora. ¿No hacen, vio? No, hablando más mal. Puedo hablar mal. Entonces, las dos mega empresas no tienen suficiente ni para jueguitos. Y vamos a traer una empresa ahí, el señor presidente está buscando una empresa, ojalá venga, ¿verdad? Pero me parece que un Maserati, un Ferrari .2 nomás, ¿verdad? ¿Te acuerdas del Ferrari ese? Sí, el Lamborghini. Me parece que un Lamborghini nomás otra vez. Porque yo le busqué su huella en la web y no aparece mucho esa empresa. Pero no va a lo venir. Porque para que Sam Altman venga al Paraguay, tiene que haber tres cosas. Energía eléctrica, buena, barata, constante, robusta. ¿Está bien? Sí, no hay. Gente que hable inglés y maneje Baldor. ¿Ahí?
Poco. Pues hay, un poco ya hay. Pero poquitito, ¿verdad? Hay un poquitito. Pero no, hay en la cantidad que ellos querrían. Y en tercer lugar, ética a cacharrata, dice. Sam Altman dice eso. Porque no le podés dar IA a un presidente de comité liberal, ni menos a un presidente de seccional colorado. ¿Entendiste? Va a echar un avión el tipo con el mouse por plata. ¿Entendiste bien lo que te dije? No es bolas. Yo estuve en el Banco Hay que Central. contar que Sam Altman es el dueño de ChatGPT, que es la inteligencia OpenAI. artificial más usada del mundo. OpenAI. OpenAI se llama, pero ChatGPT es OpenAI. el nombre. Yo vine preparado, mira, traje. Yo antes hacía No copias. puedo hablar de repente de personas que los perros no saben quién es. Disculpame. Pero yo te quiero nomás contar que anoté acá los 15 apotegmas de la política y la economía paraguaya. Acá traje para que no me joda ahora vos, porque vos me tomaste examen la otra vez, casi fracasé, pues. Y como yo siempre hice copiatín en mi vida, después me di cuenta que no se necesita, porque había dicho que el que hace copiatín aprende todo. Y de memoria te va a ir rendí. Yo en el colegio hacía copiatín y me iba al colegio, creo que te conté ya. Sí. Y al pedo nomás hacía, pero ahora ante vos tengo miedo. Entonces yo aquí tengo 15 cuestiones, pero vamos a hablar después. Bueno, Domingo, vamos a hacer una oxígeno a nivel internacional. ¿Qué puedes contarnos? La verdad que es una semana por el momento bastante tranquila. Sí, creo que más que nada lo que llamó la atención es más en el plano nacional, principalmente por el acuerdo que se firmó entre Paraguay y Estados Unidos. Estamos hablando del famoso SOFA, el Status of Forces Agreement, y también el debate que genera a nivel interno sobre la posible no injerencia de Estados Unidos en asuntos internos. Quiero aclarar nomás algo, que el acuerdo que se firmó en sí no es un acuerdo de seguridad o defensa mutua ni nada. Es más que nada lo que hace es reglamentar la presencia personal, ya sea militar o civil, del Departamento de Guerra en el país. Y es un acuerdo estándar que Estados Unidos firma con varios países. El más reciente fue con Ecuador en 2024, pero también viene firmando con Alemania, Japón y otros países. Entonces, no es tampoco algo que llame mucho la atención, y como había luego dicho el secretario de Estado, y también por lo menos dicen por parte del gobierno, esto no afectaría la soberanía de Paraguay. Entonces, eso creo que, si me decís cuál fue la noticia de la semana, por el momento es esta, en relación más a Paraguay. Cuando O sea, dicen está que le todo di- bien entonces con eso, Domingo, ¿no? Pues yo tengo un breaking news. A ver. Breaking news. Fracasa la firma del 20 del acuerdo con la Unión Europea. O sea, es que ¿Qué voy a decir? ¿Por yo, qué no, fracasó yo tengo una otra vez? analogía sobre eso. ¿Por qué fracasa? Están forzando Esa es tanto. tu parte, Ina. No, digo, yo creo que están forzando tanto que es como un pedo y se van a cagar encima en vez de firmar algo, ¿entendés? O sea, ahí está el problema. De la nada están, ¿qué? Desde los años 90 están tratando de firmar esto y no se logra el acuerdo. En el 2018 se anunció, hace un par de años se anunció, y ahora supuestamente se anunció que se llegó a un acuerdo. Sin embargo, los franceses están prendiendo fuego Bruselas, París también se está prendiendo fuego, y los italianos tampoco quieren firmar, y Lula está enojadísimo, Entonces, Pero yo con no- Macron se dieron todos besos la otra vez. Ya firmamos ya, hijo. Y Macron retrocedió. Yo estuve durante el mes de noviembre, durante la primera quincena, entre Bélgica y Francia. Y andaba yo en los hoteles mirando el noticiero. Yo no hablo francés, pero vos entendés más o menos lo que sale, ¿verdad? No entendía nada, yo, pero más o menos así como la criatura entendía. Y ellos están llenando de barreras para no firmar. Para no firmar. para no firmar. Para arancelarias, se dice eso, ¿verdad? ¿Qué? Que son no tarifarias. No, Por ellos, ejemplo, ellos están usando su poder de veto. claro, no. Por ejemplo, decía, la Asociación de Lácteos, decía, de Francia, decía en el hotel donde yo estaba mirando el noticiero, sube la exigencia del caratulado y etiquetado de las leches. Entonces dice, y ahora hay que saber el nombre de la vaca que es la leche que vos vas a tomar. ¿Están entendiendo a qué nivel están llegando? O sea, van subiendo las exigencias para que nosotros no podamos luego entrar. Es que ¿Se entiende, verdad? Lula luego mencionó eso, que hasta como que hicieron todas las concesiones humanamente posibles, pero ya están imposibilitando luego justamente lo que se le pide. Sí, ya O sea, exageran. Y ya fracasó esto. ¿No se firma el 20 o se firma? Yo creo que no. No se va a firmar. No sabemos más. No. Encima Ahora son 40 países con 4 países quilomberos tratando de ponerse de acuerdo. Es medio complicado. Loco. Pero ellos se ponen más de acuerdo porque viste que ahí en Bruselas, vos viviste en Bruselas, Sí. llegan ellos a sus comisiones y eso funcionan muy bien. Pero tienen poder de veto algunos países, creo que esos dos que dijiste, ¿no? Sí, 2 países tienen poder de veto. Francia e Italia son los que están Trancando. amagando, sí. Y Alemania dijo que hay que avanzar, pero ya el daño está hecho.
ya están enojados, por lo menos desde acá también. Yo me acuerdo que Santiago Peña en un momento lo había dicho, ya valemos, o sea, ya está, ya terminó el tema del acuerdo. Lula luego dijo, si no se firma, mientras que yo sea presidente no se va a firmar. Estuve el jueves con el presidente Santiago Peña haciendo una entrevista y se refirió en malos términos contra Europa. No por este tema. ¿Cuál es el otro? Y en un momento dado, porque tuvimos varios periodistas con él, alguien le dijo si el eje Jerusalén, no dice los Israel, Jerusalén, Washington y Taipei. Yo le pregunté, ¿por qué no incluye Europa, presidente? Le dije. Y me dijo, no, Europa, está vieja Europa, no. Y le dije yo, no, pero Europa no puede, 400 millones de habitantes, casi un Producto Interno Bruto per cápita, casi un Producto Interno Bruto igual que Estados Unidos, no, es para despreciar. No, la mitad de ahora. Cayeron de ellos. 21 creo que están, ¿verdad? No tengo la cifra exacta, 21 pero por ahí. trillones creo que están. Pero Y Estados Unidos están 29. Sí, poderoso es. Poderoso Estados Claro, Unidos. pero de todos modos, son 400 millones de habitantes. A nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene. Necesitan mucho lo que nosotros Chero producimos. saborizado, nomás la cantidad que puede vender. Exacto. Té de café. Encontré yo café allá en café. ¿Paraguayo o...? Chino parece que era. Tomé yo allá. Europa es maravilloso será. Yo no Europa quería no. más venir. Bueno, Después me llamó la vine y me atención. aterricé en el aeropuerto y dije, ¿cómo vamos? Tenemos el investment grade, pero nuestro aeropuerto no da para recibir a un inversor. Tenemos que bajarle en FOS y traerle en avión privado y que se baje no sé dónde. Y vaya en el aeropuerto. Hoy me fui a recibirle a mi nieta. Imposible. Imposible. El baño no funciona. Desastre será. Sí, es una vergüenza. Y genera recursos propios. A mí me tocó... Bueno, es que no vamos a culparle al Ministerio de Hacienda. No, yo no le estoy culpando ni No, ni digo al nomás MEF. que no podemos, en tercera persona. No podemos. No en segunda, Luis. No. No podemos nosotros, Víctor, culparle al Ministerio de Economía, que no le transfiere la plata. Ellos generan fondos propios. Directamente es culpa de la administración, que descuida. Y el baño es una vergüenza. Sí, lamentable. Foz de Iguazú está Venimos preparando con un 100 millones de dólares para invertir, y querés ir al baño, trae decir, no puedo yo traer 100 millones de dólares a un aeropuerto. Llevo otra vez. Claro. No, pero aparte de los vuelos, no hay vuelo directo, por ejemplo, a Estados Unidos. Tenés que hacer una escala mínimo para ir y volver. Sí, pero ahí a Punta del Este pues va a haber, entonces tenemos que ser felices. No, yo creo que de cualquier manera es una buena noticia. ¿Quién comenzó? Y bueno, comenzó el sector privado a emitir deuda afuera. Después el público, 500 palos, ¿verdad? Sí. Y Enero hoy, del estamos, 2013. y hoy estamos a una velocidad de $1.000 millones año. Sube la deuda. Porque no recaudamos por lo suficiente y nuestro aparato es muy carito, pues. Sabemos, el overhead, es caro acá, el costo fijo. Independientemente Pero del... el costo fijo, eso también dijo el presidente Peña, Víctor, ha venido bajando muchísimo. Hace 30 años estaba en 90%. Pero Del Lugo, presupuesto era gasto ¿te puedo salario. decir algo? Lugo ya tenía en 50 y pico nomás. Yo tengo el de Lugo. Ahora creo que está en 58. 60. No. 58. No llega a 60. Bueno. 58. por Pero ahí. Lugo tuvo más bajo que este. Porque No, si hubo Lugo una dio- época en que subió, güey. Lugo dio el mayor el alza salarial de la historia. No. En el Ese 2012. creo que fue el segundo. Cuando se fue ya, le hicieron ya su juicio. Me parece que es... Sí, ya había salido él. Me parece Porque ya en el 12 fue el mayor aumento. Pero creo no que fue, él, 30%. fue el Parlamento. Yo no le iba a defender a Lugo, pero fue el Parlamento. El Parlamento le forzó todito mal y después le forzó y le rajó. Lugo no entendía tampoco nada de economía, pero tenía un buen equipo. ¿Verdad? Tenía el mismo equipo que tenía... Yo creo que Borda es el Papaguazú, ¿verdad? Y después, Benigno. Santi Peña fue ministro de Hacienda. Hay que ponerla. Santi Peña, ministro. También hizo muchas cosas manteniendo la estabilidad para llegar hasta hoy. Pero hoy la estabilidad, pero la estabilidad pues es tres nomás, tres key figures nomás, hay tres indicadores nomás hay. Fiscal, cambiaria Inflación. y monetaria, que es inflación. Bueno, en inflación, te voy a hablar de los tres ahora. Estamos ya en coyuntura, ¿está bien? Nowcasting, ¿ok? Estamos en nowcasting. La cambiaria es un quilombo hoy, ¿eh? Porque los picos son así. Ahora mismo es un desastre. Varía entre un viernes y un lunes, 6% de eso. Ese a cualquier empresario le vuelve loco. O sea, no, hay estabilidad cambiaria ahora. ¿Por qué? Porque ellos están dejando, cuando sube, intervienen fuertemente. Todo el año intervinieron. Porque así pues fue.
¿verdad? En diciembre yo dije, va a llegar a 8.000, llegó a 8.050 entre el 1 de abril y el 5 o 6 de abril. 8.050, 8.020 y 8.050, se movió. Después yo escribí el paper famoso donde yo dije, este va a bajar porque Mayran y Besen le están diciendo a Trump que por el teorema de Triffin, el dilema de Triffin, ¿qué dijo Triffin? Triffin dijo, un país que es el sheriff del mundo, ¿verdad? Viste que hay dos power, está el hard power y el soft power de USA. El hard power es bala. Le hablé eso al presidente Peña, justamente eso. Y el soft power es Joseph Nye, se llama el que la teoría. Él no habrá escuchado. Y ese ahora mermó. ¿Te acuerdas que hablamos? Sí. Y ahora vuelve el hard power, que esa que se firmó. Ese es hard power. Ese es doctrina Monroe. Ese es un poquito. El corolario Trump. Corolario Trump. Bueno, yo no estoy diciendo nada que está bien o que está mal, porque ahora el mundo está en mosquete generalizado. Entonces, así nomás lo ve el mundo ahora. Entonces, digo que siempre estuvo bien. No, pero hubo una época de soft power, cuando cantábamos Sea of Love, ¿te recuerdas? Cuando cantábamos toda esa terapia, ¿verdad? Cantábamos rock, vos tenías cabello largo, yo también. O sea, los 90. Vos te disfrazabas de cowboy, yo también. Ahora los mitad ahí se disfrazan de coreanito, japonesito. ¿Sí o no? No. A la puta. Cuando vos eras chico, ¿vos qué querías hacer? Vos querías ser Bonanza. Cowboy, sí, Bonanza. Yo quería ser Bonanza. Ben Carrey. Ben Carrey, claro. Yo quería ser. Hoy le decía a los mitad, ¿y vos qué querés ser? ¿Vos querés ser cowboy? No, te dice. ¿Y qué vos querés ser? Yo quiero ser ese anime, no sé qué. Otaku se llama. ¿Cómo? Otaku. Cambió por el mundo. ¿Verdad? Ese es el imaginario. ¿Entendiste? Entonces los yankees dicen, ¿cómo vamos a abandonar al cowboy? No, hay que volver al cowboy. Bala, bla, bla, bla. Entonces yo creo que el soft power mermó y vuelve otra vez. It's morning again in America, ¿verdad? Make America Great Again, 2 veces lo al cuadrado. La era dorada, el Golden Age. No está ni mal. Nosotros lo que tenemos es decirle a ellos, tudo bem. Ese es Lula le dijo ahora. Vamos a hacer business as usual. Yo me voy a ir contigo a Jerusalén, ¿está bien? Me voy a poner la gorrita que se pone en mi ley, no hay ningún problema. Pero quiero una fábrica a cambio, porque todo es interés, no es amor. ¿Está bien? Todo interés. Todo interés. Quiero una fábrica de Tyson Food en Santa Rita y una fábrica de repuesto de la General Motors en Loma Plata. Y ahí, pues, vamos a dormir juntos, ¿no? Pero nosotros gratis. ¿Entendiste? No, justamente me acaban de decir... ¿Qué ya trajimos? ¿Cuántas empresas yankees ya Me invirtieron? acaban de decir Manuel Ferreira y compañía, Víctor, que probablemente hubo acción de la Casa Blanca con Standard & Poor's. Y claro, todo con el Como lobby. diciendo, no es socio, coa. Y bueno, pero eso no está muy bien. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Standard & Poor's y Moody's tuvieron multa de 1.370 por fraude. Millones de dólares. Uno 864 y el otro 1.370 millones de dólares. En el 2008-2009. Y pagaron en el 2015, 16, 17. Te estoy contando, verificando más ahí en tu Google. ¿Ok? Y ese es el que nos dio el premio del mejor. Claro, pero hay cuántos trillones de dólares esperando dónde invertir y ahora No, y está bien. por sus estatutos Sí. pueden hacerlo en Paraguay Sí. porque ese que pagó la multa dijo, lleven su plata. Sí, muchachos. claro, está bien Yo eso. lo certifico. Sí, está bien. Yo tengo diploma de Urbieta Aldovino, pero yo no sé escribir a máquina, ¿entendiste? ¿Te acuerdas? Hubieran lo vino era el typing de arte. Sí, te acuerdas, mecanografía. Que hoy es una universidad. Yo así escribo, mira, Hubieran lo vino era Sí. Pero, tipografía claro, y mecanografía. y después tenemos diploma del mejor banquero público del mundo. Ganamos también este año. Después ganamos el mejor ministro de Economía del mundo. Del mundo. Sí. Yo quiero ser ya el mejor economista de la ladera vacía all over the world. Y esta gran inversión, como juega con toda la era vacía. No, y podemos hablar también, sigue. Y ya te dije la otra vez cuando yo estaba en corriente y vos me llamaste. Y es un grado de inversión. Una certificación financiera no significa bienestar social, porque coincide en paralelo con
Ya te dije, ¿no? 400.000 personas que no pagan la ANDE. Como mínimo, Ahora lanzó la de SAP. Víctor, como mínimo puedo decir que los que tienen grado de inversión tuvieron un ascenso social gigante. De la gran puta. Uruguay, Chile y Sí. Perú. Sí, sí, sí. ¿Cuánto- Pero en Uruguay y en Chile hay alternancia. Claro, entiendo, pero eso es un problema político que es otra cosa. No, Eso- es político. No, hablamos la otra vez de que no, está no bien, es otra cosa, es pero que es lo mismo. No, está bien, incide. Pero o sea, ahora estamos hablando de las consecuencias económicas del grado de inversión. ¿Quiénes son grado de inversión en América? Desde Canadá hasta Chile. No conozco todo eso. Es Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Uruguay y ahora Paraguaycito. O sea, estamos en el top 6 Pero de Milei toda América. pero Milei está quebrado, ¿sí o no? Sí. No él, pero su país. Su país. Y tampoco vamos a culparlo a él. ¿Cuánta plata vino ahora sin grado de inversión? ¿En dónde? Ahora entró en Argentina. Hace un mes y medio. ¿Cuánta plata? No tengo ¿Te idea. refería al rescate de los 40.000 millones de dólares? ¿O 20.000 millones No, frescos. eso fue un anuncio. No vino la plata. No, no vino. Vino. 3.000 millones vino, efectivamente. No vino Fue la un plata. anuncio, Víctor. Vos sabés que la economía se maneja por anuncios. No vino. Víctor, yo ahora mismo... Entonces nos cogieron de sorpresa. Yo ahora mismo digo, mañana le doy 5 millones de dólares a Víctor Benítez. Y te van a llamar No, autos, no, vendedores de vino, lanchas, no. te van a llamar todo. Es expectativa. No, en modo SWAT vino. Y ellos usaron eso. Ellos activaron su SWAT. No, el Tesoro americano compró pesos en la Argentina. ¿Y ese qué? Pero ellos mismos. ¿Y qué es Entonces eso? no es que vino. Claro. Compraron 3.000 millones. ¿Y dónde vino el dólar? De Estados Unidos. Ah. Pero 3.000 nomás fueron. Bueno, 20.000 era de anuncio. no, vino plata. Vino Pero, 3.000. Bueno, nosotros nosotros con grado de inversión, yo quiero ver que los yanquis nos inyecten plata. Y vamos a ver. Y el 6% de este año es que se debería... Y el crecimiento de la economía paraguaya es con piloto automático, ¿verdad? Porque si el empresario no me va a decir a mí, oye, estuve con un empresario y me dijeron, sí, ¿cuánto creció tu venta? Le dije yo a un tipo que vende coche, 20% me dijo. Es Hoy. buen monto. Sí. En unidades monetarias creo que. En dólares en unidad física. Pero puedo vender más, me dice. Puedo vender más camiones y camionetas, me dice. Este es un estado donde la economía crece a pesar del Estado, porque el Estado no invierte en salud, en educación. O sea, que la economía crece a pesar del Estado en materia de infraestructura. ¿La UIP no está puteando o no? ¿Sí o no? Sí. La Capaco está puteando y la Cavial, para que no putean. Entonces, vamos a escucharle al sector empresarial. Ellos tienen la palabra. Porque ellos tienen... Le planteé el tema del ¿Y qué te déficit dijo? cuasi fiscal. ¿Y qué te dijo? Y trató de chulearme, pero le insistí, no hay explicación. Le dije yo, el verdadero déficit del Paraguay, presidente, Cinco. es de 4%. O 5 me dijiste la otra vez. 4. Ponele Yo fui el cuatro. primero que dije que Para era ser 4. benevolente, 4. Cuatro. Ponerle 4. Yo fui el primero que tuiteé Claro, eso. Y no. es fácil no tener déficit fiscal bajo si no pagas tu cuenta. Claro, vos también podés tener superávit, pero Superávit. no pagas tu andes. Claro. Entonces, yo me quiero apuntar a este UMETA en enero, pero No te da. pues. alguien le deja de pagar para poder irme. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Víctor? Le planteé al presidente. Y el presidente me dice que las certificaciones, entró lo mismo que entra Fernández Baldovino, que el certificado, que paso administrativo, que no se imputa contablemente mientras no esté devengado, una serie de términos administrativos y contables. Pero le dije, entonces los que están restando están mintiendo. Y están ¿Y mintiendo. sabes cómo me respondió finalmente, Víctor? Cuento esto porque todavía no van a emitir ellos No, no importa. el material. Me dijo, para hacer negocio con el Estado, tenés que tener espalda financiera. Y está bien. O sea, le dije yo, presidente, está sugiriendo que el sector privado que hace negocio con el Estado tiene que saber que el Estado no le va a pagar nomás luego. Le va a pagar atrasado. Y me dijo, le va a pagar 6 meses después. Claro, o un año. O un año. O- Entonces, no cualquiera puede hacer. Es muy lindo hacer negocio con el Estado, me dijo. Sí. Hay mucho negocio, pero no cualquiera puede hacer negocio con el Estado. Sí. Así me respondió directamente, va a haber ahora antes de fin de año. Vamos a ver, Víctor. el gobierno tiene dos términos que usan para esconder cosas que no están aconteciendo. Ese es
¿Cómo es que te dijo a vos? No está registrado, no está... La deuda no está registrada, no está contabilizada, certificada, imputada. Algo así. Bueno, Uno de esos términos. ese es un término. Y el otro es gestionado, otra palabra que usan ellos. Porque ellos, pues, las casas tienen que entregar 20.000 por año, casas sociales. ¿Está bien? Sí. A esta época tienen que ser 45.000 casas. Porque son 2 años más 3 meses. Sí, ¿Cuánto pedía? Así 27 meses. ¿Está bien? sí. Y ellos tienen entregado, creo que le faltan 18.000 casas, hice el cálculo y tuiteé la otra vez. Le faltan 18.000 casas. Pero ellos dicen, no, pero tenemos gestionado eso, no está entregado. Hay el concepto francés, plata en mano, culo en tierra. ¿Sí o no? No conozco ese dicho. Pero yo le decía eso a mis vendedores antes. Me decían, pues, ya vamos a vender, ya tengo acá. No, plata en mano, culo en tierra. Cuando entró la plata, salió la factura y se fue la mercadería. ¿Está bien? Ahí recién se cerró. Pero gestionado, el gobierno usa alguna semántica dentro de su narrativa. Pero también tenemos que comprenderlo. Vamos a comprenderle, ¿no te parece? Están apretados será los tipos. A tal punto que Fernández Baldovino parece que quiere chutar o pauda barraca. Le dijo a alguien, alguien estaba comentando en una radio que él dijo, la puta mía, y me de acá. Porque que se quiere ir. Que incluso ya presentó su renuncia más o menos. Yo me conduelo con el señor y tiene que mejorar un poquito su autoestima, porque recién estuve mirando, dice, yo metí el gol, yo soy el Tony Sanabria, no se dice eso. Cuando trabajamos en un action team, no se dice quién metió el gol. ¿Te parece? No se dice. Sí. Pero para los Claro, paraguayos... vos tenés que dejar que los otros digan. Claro. Sos grande cuando los otros dicen, Claro. no cuando vos decides vos mismo. Claro, inclusive... Víctor, tenemos que terminar. Termino con algo teológico. Dice que si vos orás demasiado en público, ya tiene su recompensa, dice la Biblia. Y si vos orás en secreto, Dios te va a recompensar en público. Y la mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda. Sí. Pero yo creo que él está muy apretado por 2 razones. Uno, que no se recauda lo suficiente, se recaudó 0% este año, versus el año pasado en términos reales. Porque la inflación y el crecimiento del 6 más 4 es 10. 10. Y creció 10. 10 más 10 menos 10, 0. Y él no tiene la plata, pobrecito, si no está pagando ni su cuenta, ande con ellos no pagan. Ahora le bajó el dólar y todas las importaciones se liquidan en dólares. O sea, en guaraní va a ser menos. Y bueno, O sea, y en ese es un segundo problema lugar, que tiene Hoja Uruguay porque la liquidación de la importación es en dólares. Y el dólar ahora en la calle vale menos. y en segundo lugar, yo creo que él tiene a su alrededor un montón de gente hambrienta, la política, que le pide cosas. Le pide cosas. No va a decir, ¿verdad? Porque ni gajilo ni tan cerca. Colorados y liberales, y encuentristas y no sé qué cosas más que seguramente pueden estar ahí. Claro. O invagos los perros. ¿Vos le conocés a James Buchanan? Premio Nobel, 1987. No es el whisky. No. Él dice que hay 3 clases de gente: el productor, el consumidor y el político. El productor, egoísta y ambicioso. El consumidor, egoísta, ganó un premio Nobel por esto, egoísta y ambicioso. Este no se va a poder hacer muy del ñano porque este no le va a comprar si él pone un precio muy alto. Y este no le va a vender si este quiere comprar por un precio muy bajo. Hay un sistema que se llama mecanismo de los precios, oferta y demanda, y ahí llegan. Pero este tiene una naturaleza diferente a estos dos anteriores, el político. Él es igualito que estos otros dos. ¿Quién se pone de acuerdo con él? Nadie, porque tiene la lapicera, la policía y la justicia con él. ¿Sí? Y entonces, si no hay alternancia, no hay solución económica a esto, se tiene que ir este. Tiene demasiado poder. O sea, la solución económica Es la alternancia. requiere alternancia. Ahí está Uruguay Y en China, y ahí está Chile. Rambo, ¿y cómo China comunista creció 50 veces en 40 años? Yo te puedo mostrar muchos ejemplos. Voy a mostrarme uno de ¿Cómo China. Vietnam Bueno, pero está creciendo al 8-9%? Bueno, pero allí, esta gente es business as usual. ¿Te acuerdas? No importa si el ratón es blanco. No importa si el gato es no blanco. importa si el gato Ya decía es el gato. blanco o es negro, Eh. con tal que cacen los ratones. Sí, acá hay un banco que va a repartir utilidades, parece.
en contra de lo que firmó cuando absorbió a otro banco. Crony Capitalism. Bueno, yo he visto a esto el miércoles les bautizó Paraguay, bienvenido al capitalismo. Yo creo que el miércoles 17 de diciembre entramos al capitalismo. Ojalá será. Ojalá. Ese día, a mí me gusta eso. Desde 1811 tardamos hasta el 17 de diciembre del año 2025 y ahí entramos en el capitalismo. 2025. 2025. Todo lo Nacimos. actuado antes Papo jurado. o mientras tanto era un buró de. Bueno, ojalá. Ahora vamos a ver si qué hacemos con esa entrada. Al capitalismo. Porque vos podés entrar en el Maxim de París y terminar pidiendo una hamburguesa. Y son medio pelo. Nosotros Ahí tenemos está. que entrar y tenemos que entrar al mercado internacional, pero para eso también los empresarios también, ¿eh? Tienen que ser más Todo, profesionales, todo. tienen que tener gobernanza corporativa, No, y las empresas directorio. familiares tienen que ponerse a tono. Ya no es más así entre nosotros, nomás lo mitad. Que entre la contabilidad, que entre la transparencia. Se gana con la contabilidad y la transparencia. Claro que sí. Demasiado poco lo pagamos, porque no va a pagar. Paul Allen, lo que es capitalismo nomás, y con esto tenemos. Paul Allen era socio con Bill Gates en Microsoft. Paul Allen, Microsoft, Bill Gates. Cuando ganaron creo que sus primeros 15 millones o 20 millones de dólares, Paul Allen le dijo, vamos a comprar 2 Ferrari, le dijo. Y Bill Gates le dijo, no quiero yo Ferrari, compra nomás vos, le dijo. Vendió acciones y compró una Ferrari. Ese Ferrari de la década del 80 significó 11 mil millones de dólares 30 años después. Claro. Empresa rica de empresario pobre tiene que ser. Acá tenemos empresa pobre de empresario Empresario rico. rico. Pero sobre lo que vos me dijiste, yo te iba a responder. En China, un régimen dictatorial, pero con el modelito de que tienen algo de mercado. Pero acá cuando nosotros tuvimos 34 años con un dictador, ¿a dónde nos desarrollamos? Te doy también la otra opción. O sea, hay también otras opciones. Ahora la pregunta es, en esos 34 años, hay muchos países que no se desarrollaron en... Y claro, pero O sea, era la constante. no, había muchos países desarrollados. Brasil creció como loco, con gobierno Militares. como nunca. 50 años. Pero un país que tiene el mercado interno brasileño no puede comparar. Pero igual. Claro, no, pero no, ellos- es que vos pues me das algunos ejemplos para que yo me. Y encima me asusta todo porque yo recién de un hospital. Pero yo también te puedo mostrar, porque yo te quiero, vos. Y yo te voy a decir: Brasil creció como nunca. El mayor crecimiento del capitalismo mundial, 1900. Con el gobierno militar. Con el gobierno militar. Hasta que llegó Collor. Ahí se armó algunos problemas. Porque ellos tenían, viste, que protegían su mercado, que es lo que quiere hacer Trump. Y crecían. Brasil creció como el loco. Y eran todos milicos, viejo. O sea, está el milico en Bore y está el milico que anda. Pinochet. Y milico funcionó, ¿no? Funcionó en Chile. Claro, y hizo crecer. Y acá, Con capitalismo. claro, le trajo a Sach. Y le digo, ¿qué hay que hacer acá? Y vamos a hacer esto, le dijo. Y ese era medio, un poquito de izquierda, pero le trajo a los Chicago. De, y vino de la otra vez. Universidad de Chicago. Claro. Le trajo a un montón de Los gente. seguidores de Milton Friedman. Sí, pero Sach es un poquito más. Sach trajo El ministro se llamaba Hernán Vigi. Hernán Vigi, sí. Sí. Pero Jeffrey Sach, llevó el capitalismo a Rusia. Y llevó el capitalismo y paró la hiperinflación en Bolivia, cuando era mitad ahí. ¿Cierto? ¿Te acordás, Dios? Jeffrey Sachs, sí, exactamente. Y nosotros le trajimos. Tenemos ahí novito. Sí, da mucho gusto, chef. Gracias, Vito. Fascinante. A tus esto. órdenes. Y no te dejé hablar y te pido No, perdón. Domingo, ahí está el culpable. No, cuando quiera. Igual estamos siempre en contacto con él, así que. Sí, tranquilo. Bueno, pero te ¿cómo pedimos haces? un último pronóstico Sí. con Venezuela. Habló Trump, no dijo nada. Que es lo que los perros estaban esperando. No, pero los cuando- muchachos están esperando ahí No. el go del portaaviones. No, pero cuando anunció ese aguinaldo de $1,776 para todos los soldados, la gente empezó a decir en las redes sociales, muchachos, no vamos a la guerra, porque es el premio antes de la tormenta. Así que hay que ver qué sucede. De 1 a 10, ¿cuánto decís que va a suceder? El Domingo? moquete. Yo estoy en 5. 5 Ah, no, entonces no es tanto tampoco. No, tranquilo. Está ahí. Yo te dije, Sería en inglés in between, in between, yo te dije, In yo between. sostengo que no va a invadir. Esa sigue siendo mi tesis. que no va a invadir. No va a invadir. Esa se llama la teoría del loco. La teoría del loco es cuando vos vas a negociar algo. Te haces del taroá, de que vos, Trump, Milley,
En las ¿verdad? relaciones internacionales Y se conoce como usa- brinkmanship. Ese. Nixon comenzó con eso. Nixon fue el primero que inauguró la teoría del loco. Que es una teoría, toda una John teoría F. Kennedy sociológica. con la crisis de los misiles. No, el Nixon le decía, voy a tirar la bomba nuclear a ustedes, le dijo. No le creyeron los vietnamitas. Los norvietnamitas creo que no le creyeron. Y después entraron y ganaron. Y no tiraron. Y no tiró Nixon. Si tiraban, chavo, y andaban. Sí, sí, pero- El Vietcong, violín en bolsa. Gracias, Víctor. A tus órdenes. Gracias, Domingo. Cuando quieran. Nos vamos, Noelia. Hasta el próximo domingo, Germán. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 6 de la mañana con Marcando Pautas. Gemavi fue presentado por Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Cofán Limitada, la cooperativa de las Fuerzas Armadas.